Buenas noches, chicos. Vamos a esperar unos 5 minutos que se sigan conectados tus compañeros para iniciar la clase. Listo, buenas noches con todos. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo les está yendo con sus trabajos? Chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Gladys, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo les está yendo con sus deberes? Gladys, cuénteme sin problema. Ingeniera, buenas noches. No hay problema por ahora. Qué bueno, me alegro, señor Castillo. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, me alegra, me alegra. Vamos a hacer esta clase y vamos a esperar que nos den también la reprogramación de las clases que tenemos pendientes para poder continuar con el análisis de la gestión financiera, ¿sí? Entonces hoy voy a hablar yo, ya pusieron ustedes, no veo a Paola sí está conectada. Paola, le voy a pedir, si es que tiene usted su presentación de ratios financieros, la tenga a la mano, porque vamos a hacer un par de ejercicios y me gustaría que sus compañeros puedan copiar cuáles son las fórmulas para el cálculo de los ratios financieros, sobre todo el test de acidez, de endeudamiento a corto plazo, solvencia, endeudamiento, como para que puedan desarrollar un poco los ejercicios que vamos a programar para el día de hoy. ¿Cómo vamos a trabajar ese tema? Pues bueno, ustedes van a desarrollar los ejercicios, yo se los voy a poner en pantalla, les voy a dar unos minutos y vamos a irlos resolviendo juntos si es que tienen algún inconveniente en la metodología, ¿sí? Y el resultado de esos ejercicios de las personas que están conectadas en este momento va a significar un punto más en la calificación de sus tareas, uno por cada ejercicio, ¿ya? Si es que hacemos 3 ejercicios, vamos a tener más 3. Si es que tenemos menos tiempo, pues vamos a hacer será solo el que podamos resolver en clase, ¿ok? Y eso les va a servir a ustedes para las clases, para una de las tareas que ustedes tengan que subir a la plataforma. De manera que si tienen un 8, un 9, vamos a subirles un punto a las personas que están en este momento conectadas y que se van a quedar desarrollando el ejercicio, ¿ok? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No? Ok, entonces voy a compartir un poquito la pantalla. Solo les voy a dar brevemente a manera de resumen de la gestión financiera, el diagnóstico financiero, el diagnóstico económico, para qué nos sirve, por qué es importante, a pesar de que ya lo hemos hablado, creo que también lo hemos entendido en la clase anterior, pero es importante que al final, antes de que nosotros hagamos los ejercicios, para que ustedes puedan dar una interpretación a los resultados, porque eso es lo que vamos a hacer, es decir, no son ejercicios pequeñitos, que lo que me importa no es que estén bien calculados, a pesar de que ustedes ya deben saber, pero es que la interpretación de sus resultados sea la correcta. Eso es lo importante, ¿ok? Porque en eso consiste la gestión financiera, en que mis resultados puedan ser analizados con conocimiento para poder tomar decisiones sobre la empresa, ¿sí? Entonces voy a compartirles la pantalla para iniciar la presentación, ¿sí? Un segundito. Va a ser una presentación súper corta como para que podamos hacer al menos 4 ejercicios, ¿ok? Ok, sí lo pueden ver, ¿no es cierto? ¿Pueden verlo? Sí, ingeniero. Gracias. A ver, ya habíamos hablado con ustedes un montón de veces, hemos repetido qué es la gestión financiera, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver en sus pantallas, una de los primeros vistazos que un administrador tiene de una institución o de una empresa, sin duda alguna son sus estados financieros. Y uno de los que primero nosotros debemos ver es un EVA. Sí, ¿qué es el EVA? Es el valor económico agregado, el Value Economy Added. Es en inglés, pero en español el valor económico agregado.
¿Qué es justamente esto? Es lo que nos indica si la compañía en ese momento, en un periodo de tiempo, está generando rentabilidad hacia los accionistas, hacia quienes obviamente han invertido sus capitales. Entonces, este valor económico, como ustedes ven en negritas, es el producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de capital requerido para poseer dichos activos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una casa y compré esa casa, por ponerles un ejemplo, en $1.000.000, pero ¿cuál es la rentabilidad que yo tengo sobre mis activos? No siempre van a ser bienes muebles. Recuerden que tienen ustedes otro tipo de activos, tienen mercancías, tienen, dependiendo del nivel de liquidez, como ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, ese es el producto que se obtiene en la diferencia en cuánto me costó a mí obtener esos activos y la rentabilidad que en este momento me está dando. Entonces, un primer vistazo en los estados financieros que ustedes van a poder obtener es el EVA, ¿no? Que eso es importante para que ustedes cuando analicen los casos en estados de resultados. Ahora, dentro de esto, nosotros siempre pensamos que la contabilidad nos sirve únicamente para hacer el balance general, el estado de resultados, para reportar al SRI, para tener, reportar a la superintendencia de compañías, dependiendo cuál sea nuestro ente de control, pero no. No es únicamente eso, realmente los números, la parte contable es la razón es en donde las empresas pueden evidenciar qué se está haciendo con los recursos, cómo se están gestionando, incluso cómo se están gestionando a nivel de ventas, de producción y de compras. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de logística, ustedes van a aprender un poco más adelante en sus clases lo que es una logística de compras, una logística de producción y una logística de ventas. Entonces, todo producto o servicio tiene un ciclo, ¿no es cierto? Y en este ciclo van a entrar recursos. Entonces, incluso el análisis contable de una eficiente administración de esos recursos, de esa logística, para nosotros es importante tomar decisiones. Por ejemplo, si es que yo tengo, si yo tengo que comprar materia prima, que debe estar almacenada en un cuarto frío, por ponerles un ejemplo, ¿cuánto me cuesta tenerla ahí? Ese es un costo de producción. Sí, es una logística de producción, entra parte en el proceso productivo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tenerle cierto tiempo ahí. El tenerle un día más, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto pierdo por tenerle un día más ahí? ¿Cuánto invierto en luz, en insumos para tenerle al producto en ese lugar, ¿no? Entonces la contabilidad no únicamente me sirve para reportar o para tener estados financieros. Realmente es un medidor muy importante, si no el más importante, de las empresas para que los administradores y también las personas que se dedican a la parte productiva puedan entender dónde nosotros podemos mejorar, en dónde estamos generando desperdicios, no solo del material, son desperdicios financieros, ¿no es cierto? Cuando a nosotros nos cuesta, cuando es nuestra propia empresa, entonces nosotros tratamos de reducir los costos en todas las etapas del proceso productivo, sean bien o servicio, a pesar de que sea un servicio y no tengamos un proceso como tal de manufactura, pero también vamos a tener un ciclo productivo, ¿no es cierto? Hasta nosotros poder brindar el servicio. Entonces, todos los costos que nosotros tengamos que analizar hasta el final van en contabilidad financiera. Y justamente la contabilidad es donde nosotros, como ustedes ven en la pantalla, nos permite a nosotros evaluar, registrar y presentar las transacciones de una empresa. Bueno, quizá el sector industrial, pero nos puede servir para cualquier sector, ¿no? ¿Por qué vimos el tema de las masas patrimoniales? Porque justamente la información patrimonial en la contabilidad nos permite a nosotros entender de mejor forma las decisiones administrativas de cada una de las empresas. Eso es muy importante. El por qué vimos las amortizaciones, porque afectan a los estados financieros, al final se reflejan, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros entendamos cómo cada parte del balance general y del estado de resultados en esta información contable influyen para los tomadores de decisiones para corregir el rumbo de la empresa o repotenciarlo, ¿no es cierto? Esa es la única alternativa. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros basamos que todas estas herramientas a nosotros nos van a servir para poder trabajar o gestionar financieramente de manera adecuada a las empresas, decimos obviamente que la gestión financiera que nos permite a los tomadores de decisiones. Primero,
la creación de distintas políticas de financiamiento. Quienes ya trabajan en el sector de servicios, por ejemplo, el que nosotros sepamos ya en el estado financiero, ver cuál va a ser mi nivel de endeudamiento, cuál es mi índice de solvencia, de endeudamiento, de liquidez, voy a poder saber si yo necesito o qué tipo de políticas de financiamiento necesito, de mediano plazo, de corto plazo, de largo plazo, cuáles son las condiciones en las que yo voy a establecer este financiamiento, cuáles son las tasas que pueden ser aceptables para que mi rentabilidad no se vea afectada o para que en todo caso yo no tenga pérdidas en este ejercicio. Justamente esto viene de la gestión financiera, ¿no es cierto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo determino con la información contable? Luego tenemos obviamente la solución de problemas en específico, que es lo que les decía, ¿no? Generalmente las empresas, cuando ustedes ven estados financieros o balances generales bien detallados, ustedes van a ver que hay problemas en las cuentas por cobrar o en las cuentas por pagar en los registros contables. Porque para yo poder, para establecer un registro en una cuenta por pagar, tengo que yo saber cuál es el tiempo, cuál es el interés, cuál es mi costo financiero, ¿no es cierto? Y cómo lo voy yo a pagar, porque ese es mi deuda. Pero en las cuentas por cobrar, la gestión de cobranzas es importante. Le debe pasar a Paola, por ejemplo, en el sector público. Debe tener un montón de cuentas por cobrar, porque tiene contratos con el Estado, ¿no es cierto? Entonces, el recuperar o el periodo de tiempo que nosotros tardamos en la recuperación de esa cuenta por cobrar, se generan pérdidas financieras para la institución o para la empresa, porque yo dejo de cobrar, dejo de tener ese dinero líquido para mi giro de negocio. Entonces, la política financiera que nosotros establezcamos de acuerdo a la información que tengamos, también va a analizar cómo yo gestiono mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar. De la misma forma como tenemos un debe y un haber, ¿no es cierto? Si yo tengo que cobrar, tengo que pagar, y si tengo que pagar, tengo que cobrar, necesitamos moldear las políticas de crédito a los clientes, porque esas son políticas de crédito, ¿no es cierto? Hay veces que no nos queda de otra, pero generalmente en el sector público, cuando se demoran en pagar y se transforma en una cuenta por cobrar para nosotros, es una forma de darle un crédito a un cliente que no nos va a pagar ni interés ni mora. Entonces ahí hay que analizar cuál es la rotación de mi producción, cuál es la rotación de mi inventario, cómo estoy gestionando la rotación de mi inventario. Entonces van a entrar toda la información que ustedes han analizado en las clases anteriores y en sus semestres anteriores de rotación de inventarios, primeros en entrar, últimos en salir, depende de la fórmula que vayan a hacer, cuál sea mi empresa, cómo yo manejo mi política de cobro, mi política de venta, cómo gestiono mi logística de compras, de producción, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información que se registra en nuestro balance al final tiene que ser gestionada. ¿Cómo lo hacemos? A través de la gestión financiera. En eso consiste la gestión financiera. Y en torno a esto, justamente hablamos del diagnóstico financiero. El diagnóstico financiero es cuando nosotros ya tenemos toda la parte contable, es decir, que nosotros ya hemos pasado por el proceso de análisis, que es diferente a la interpretación. El análisis es hacer la suma, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, son los números fríos, contablemente hablando. Y a la interpretación lo hace obviamente una persona que conoce del análisis financiero y que puede dar un diagnóstico a la institución o a la empresa. ¿Y de qué trata esto? Justamente de tener una metodología que a nosotros nos permita poner en relieve los hechos que de otra manera estarían ocultos. Es decir, que por más que nosotros veamos todos los números fríos, no tengamos nosotros manera de establecer de dónde vienen, ¿no es cierto? Y aquí viene la parte del análisis financiero. Esta metodología a nosotros debe permitirnos un análisis sistemático, una interpretación que permita al analista una emisión de un juicio sobre los datos analizados. Al final siempre va a depender de la expertise o de la experiencia que tenga esta persona que gestione la parte financiera. ¿Okay? Les decía que tenemos una diferencia entre el análisis y la interpretación. Entonces, el análisis financiero, como ustedes pueden ver en sus pantallas, el análisis financiero, como ustedes pueden ver en sus pantallas, nos sirve como un examen objetivo, ¿no es cierto? Es nuestro punto de partida,
es decir, nuestra línea base, cómo encuentro y a dónde quiero llegar. Y ahí vamos a enlazarnos incluso con las estrategias empresariales, con la misión, con la visión, con los objetivos, las políticas que nos permitan llevar a la institución de un lugar hacia otro, ¿no es cierto? Es decir, que este análisis financiero nos permita a nosotros tomar decisiones justamente sobre los aspectos en donde, de cómo obtener mis recursos, en qué debo invertir, cuáles van a ser mis beneficios, mis utilidades, mi TIR, mi BAN, mis ratios financieros, cómo se van a pagar, de qué fuentes, es decir, hacer un plan completo de cómo nosotros vamos a manejar el dinero que estamos generando o que han invertido nuestros accionistas. Y esto de los métodos de interpretación de los datos financieros, tenemos 3 métodos, pero no los vamos a hablar ahorita. ¿Por qué no los vamos a hablar ahorita? Porque quiero que ustedes hagan al menos un ejercicio que a ustedes les permita luego entender cuáles son estos métodos de interpretación financiera. Es decir, ustedes van a hacer su análisis tranquilos, ¿sí? Y no, les decía hace un momento, y para eso les voy a dejar de compartir la pantalla. Les decía que yo no busco que ustedes sean ahorita los mejores analistas financieros. Quiero saber cómo ustedes van a interpretar estos balances o estados financieros pequeñitos para ahí nosotros poder hablar de cuáles son los métodos correctos de interpretación de los resultados, ¿ok? ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniera. Gracias. A ver, les voy a poner en pantalla el primer caso y vamos a tomarnos 10 minutos para elaborar ese caso y en 10 minutos lo vamos a ir presentando uno por uno en el estado en el que estén. Van a prender sus pantallas, me van a ir compartiendo uno por uno y vamos a ir comparando los resultados y sobre todo el análisis financiero que ustedes hagan. Un análisis corto, no les pido que sea exhaustivo, pero al menos que me digan qué es. Si el nivel de endeudamiento dice cuál es, no sé, lo que sea que ustedes tengan, ¿no es cierto? Ya, que ustedes puedan revisar. Es algo que ya vimos en la presentación anterior y yo espero que ustedes le hayan puesto la atención debida a Paola que expuso sobre los ratios financieros, por ejemplo, ¿no es cierto? El tema de balances es algo que ustedes ya manejan. Entonces les voy a compartir el primer ejercicio, ¿ok? Ok, les voy a compartir el ejercicio 1. Y así lo pueden ver en pantalla, ¿correcto? Chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Gracias, Fabián. Ok, tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos, ahí está la información que ustedes tienen, van a ser, ese ya es un balance, ¿no es cierto? Les estoy proyectando lo que es ya un balance general. Por favor, con eso quiero que ustedes calculen los ratios financieros que están abajo, liquidez, autonomía financiera y el inmovilizado. Y hagan una interpretación, son apenas 3, ¿no es cierto? En 10 minutos. Y en 10 minutos me vuelvo a prender la cámara para poder ver cómo han avanzado, ¿ok? Empezamos.
¿Vale?
¿Cómo les está yendo, chicos? Una pregunta en la que dice inmovilizado. No sé básicamente qué hay que hacer. Pasivo neto más pasivo no corriente. Aunque sea googleen. ¿El resto avanzó? ¿Terminamos o necesitamos unos minutos más? Ponle $40 Por $40 vos te ganas. Listo, a ver, ¿cómo vamos, chicos? ¿Alguien tiene ya algo? Leti. Leti, ¿me escucha? Paola, Geraldine, Margarita, Fabián, Anthony, Enrique, ¿alguien? Yo sí estoy avanzando, la verdad. A ver, Fabián, creo que el resto está un poco desconectado. Vamos, 5 minutos, termina y en todo caso le ponemos el +1 a usted y avanzamos con el resto, ¿ok? ¿Qué tiempo necesita, Fabián? Tal vez unos minutos o ya estamos. La verdad ya lo tengo calculado. Ya, a ver, por favor, proyéctenos la pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Ya. Correcto, liquidez. A ver, ¿cómo sacamos la liquidez? A ver, la liquidez fue dividiendo activo corriente para pasivo corriente. Correcto. ¿Y qué es lo que mide la liquidez? ¿Cuál es su interpretación ahí? Que tenemos $1.54 frente a $1 de deudas. Correcto. Por cada $1 de deuda nosotros tenemos $1.54. Correcto. Ya el de autonomía financiera. Aquí tuve una duda si es de dividir el capital social frente al pasivo o frente al activo. Pasivo. Ya, entonces sí está bien. Entonces que tenemos casi 2 veces una autonomía financiera frente a lo que tenemos que pagar. Correcto, es decir, es la Con nuestros fondos. ¿cierto? Es decir, que nosotros tenemos recursos suficientes para cubrir nuestras deudas y nos sobran, ¿cierto? Efectivamente. Correcto. Es decir, que el estado de la empresa podríamos decir que es bastante bueno, ¿no es cierto? Sí, la verdad. Ya. Y el inmovilizado. Aquí sí también tuve una duda que es si eso es como el patrimonio neto más pasivo no corriente. Sí, correcto. Ya, entonces está Son bien. básicamente las inversiones que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Por Ya. eso les puse ese valor de inmovilizado, porque en este ejemplo nosotros tenemos, podemos calcular. Ya, a ver, déjeme, voy a anotarle. Dejemos de compartir, por favor, Fabián. Ya. Gracias. A ver, déjeme, vamos a anotarle, Fabián Antonio. ¿Elijo yo en dónde le pongo el +1? ¿Dónde necesito? ¿Usted quiere ponerle alguna tarea en especial? En la que esté menos baja, espero ningún. Ya, está bien. Vamos a poner +1. Correcto. A ver, ¿alguien más que esté conectado y que esté atento? Chicos, no necesito solo que estén conectados a través de la plataforma, necesito que participen. Ingeniera, Paola. sí, es que realmente yo sí estaba trabajando, pero realmente me quedé con lo de la autonomía financiera y lo del inmovilizado. Entonces vi que el compañero ya lo resolvió, ya copié la fórmula, pero me quedó la duda sobre lo que era la autonomía financiera, cómo fue que lo sacó. Si me lo puede repetir, le agradecería. Pero por supuesto. A ver, pero primero entonces indíqueme su cálculo, ya para ponerle el +1 también, Paola, por favor. Es que solo pude resolver el primero realmente.
A ver, ¿y cuál es su interpretación del primero? Lo que me importa es que ustedes participen en Ya. clases, ¿sí? Técnicamente lo que yo le puse es de que me salió el mismo indicador del compañero, un 1.54, y que se puede ver de que la empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo 1.54 veces, es decir, por cada dólar de deuda, 1.54 dólares tenemos para cubrirlo, ¿no? Entonces, técnicamente la empresa es líquida. Correcto. A ver, espérenme, les quiero indicar un ejemplo para que ustedes me comprendan. Lo del inmovilizado, a ver, denme un segundito, ¿sí? A ver. ¿Qué encontraron ustedes del inmovilizado? A ver, yo les decía Google, ¿no es cierto? Generalmente en el inmovilizado nosotros vamos a tener similar a los índices de solvencia y endeudamiento la importancia si es que es mayor o menor que. Entonces, si es menor que 1 o si es mayor que 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está el neto más del pasivo no corriente? Perdón, el inmovilizado sobre, ahí yo me comí un backslash, es el inmovilizado sobre el patrimonio neto más del pasivo no corriente. Entonces, esta va a ser la razón de calcular, ustedes ven en, déjenme ponerles, son los 360,000. Les voy a poner otra vez el ejercicio para poderlo ver con ustedes, ¿ya? Denme un segundito. A ver. A ver. ¿Puede poner su proyección, Fabián, por favor? Sí, ya pongo a ver. Gracias. Ahí está. Sí, le puedo ver. Espérenme que le estoy buscando. A ver. Espérenme que yo no sé por qué no lo puedo ver. Ya, ahorita lo puedo ver. Ok. A ver. Los 390,000, ¿puede ponerle usted ahí para ver su fórmula, por favor, Fabián? Ok, pero no se me pinta la fórmula. Tenemos el I3, que es el capital social, ¿no es cierto? Paola, sí, estamos escuchando, ¿no es cierto? El I3, Sí, aquí estoy, aquí, por ingeniera. ejemplo, es el capital social, está sumado más el J3, son las reservas estatutarias, son 25,000 dólares, está sumado el K3, que son las reservas voluntarias, y está sumado el G3, que es el pasivo no corriente. Esos son los 390,000 de dividendo, es decir, tema dentro de la liquidez que debe ser menor que 1 debe estar dividido. Ahí póngale por favor usted en la fórmula, Fabián, antes del igual, póngale 360,000 dividido. Ya, dividido y póngale un paréntesis más al inicio y uno al final. Ese va a ser mi valor del inmovilizado. Y con eso les voy a poder explicar. Espérenme que les quiero proyectar, pero no encuentro. Espérenme un segundito. Ya. A ver, no se me... Denme un segundito. Ya. El inmovilizado, si ustedes pueden ver, Paola, ¿qué tengo yo en mi denominador? Justo en la fórmula. ¿Qué es? Ustedes analicen conmigo. ¿Qué tengo yo en mi dividendo? Sobre el backslash, ¿no es cierto? Después, en la división, ¿qué es lo que yo tengo ahí? No le escucho, Paola, está con el micrófono apagado. Ya tenemos lo que es el pasivo total. A ver, perdón, el capital social
más las reservas estatutarias, más las reservas voluntarias. Es decir, mi dinero, ¿no es cierto? Es Sí. el dinero de su empresa, ¿no es cierto? Si yo estoy dividiéndole, es decir, que va a ser mi producto de los 360,000, que los 360,000 representan mi activo no corriente, ¿no es cierto? Es decir, que no es corriente, no es realizable, no es ejecutable, es más difícil de venderlo, ¿no es cierto? En mi índice de liquidez versus mi dinero, versus lo que yo tengo. ¿Qué me diría? Si nosotros en el de liquidez, nosotros estamos viendo que por cada dólar que yo debo, es decir, que estamos haciendo una relación entre lo que yo debo versus lo que tengo, y en este momento yo hago una relación de lo que tengo versus solo mi activo no corriente. Es decir, estoy dejando de lado mi activo corriente, el que tengo en físico para poder respaldar mi deuda, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo que yo estoy midiendo ahí? ¿Qué quiere decir ahí? Que mi capital, es decir, lo que yo tengo, mis reservas, tanto las que sean legales o las que sean voluntarias, y el capital social, lo que han puesto mis socios, mi capital permanente está en la capacidad de financiar el activo no corriente. ¿Sí? Entonces, esa es la referencia, es la capacidad que nosotros tenemos de financiar el activo no corriente. Esa es la relación. ¿Para qué me sirve? Es un tema de liquidez, de ver cuánto voy a tener yo, porque mi activo no corriente no lo puedo vender un día. Deme un ejemplo de activo no corriente. ¿Cuál es un activo no corriente? Una casa, un inmueble. ¿Correcto? Entonces, eso yo no puedo venderlo en un día, ¿no es cierto? No es tan realizable, no es líquido. Entonces, esa es la relación en la que yo tengo con lo que tengo en efectivo, con mi dinero, mi capital, mi reserva. ¿Cómo yo puedo responder frente a esos activos? ¿Sí? Es como un tema de liquidez. ¿Ok? Ya. A ver, Paola también le vamos a poner más uno. ¿Alguien más hizo algo del ejercicio? Vamos a ponerle Paola. Ya. Ok, dejemos de compartir, Fabián, por favor. Gracias. Parece que estamos solo con 2 alumnos hoy, Paola y Anthony. Por ahí estaba, ya se me fue Gladys, que también siempre participa. Margarita, Geraldine, Enrique, ¿nadie más están conectados o activos? Margarita, ¿me está escuchando? Ingeniera, estoy desde el celular y estoy fuera de casa. La verdad no tengo para hacer el cálculo. Mil disculpas. Ok. Enrique, supongo, y Leti tampoco, ¿no? Ok, no importa. Ingeniera, yo también estoy así mismo. Están igual. Ok, entiendo perfecto. Ah, pero si lo está haciendo en cuaderno, está bien. Tómele una foto y nos manda por el chat y me dice, al menos deme su interpretación para que usted también pueda tener su punto, ¿no es cierto? Porque si no están conectados, pero no estamos haciendo. A ver, Leti, ¿qué sacó usted? En su cuadernito, no importa. Bueno, ingeniera, buenas noches. Pues la fórmula no lo pude hacer muy bien, pero traté de copiar lo que usted estaba dictando y lo que los compañeros también dictaban. Lo que yo escuché y poco entendí, que la liquidez que tenemos en la empresa es por cada dólar que tenemos de liquidez, estamos con un dólar ¿Aló? Hola, Sí, hola. estamos escuchando. Ya, y así mismo, como sacamos la liquidez con el activo corriente dividido para el activo circulante. ¿Sí? Correcto. Ya, para la autonomía financiera, usamos, ¿qué fue lo que dice? Ese no lo dice, perdón, porque ese lo vi de 186. De la inmovilizada, hicimos el activo corriente dividido con el capital total. Perdón, con el activo circulante y el activo circulante y el pasivo circulante.
Ya, Leti, vamos a ir reforzando esos conocimientos sobre cómo calcular estos ratios financieros y interpretarlos en la siguiente clase. Sí, les voy a poner un último ejercicio para que se me puedan llevar hoy 2 puntos al Ok, pues, menos gracias. alguien más. Sí, les voy a compartir. Si resolvemos ese ejercicio y ahí vamos a cerrar la clase con ese ejercicio para nosotros vernos la siguiente clase ya con los métodos de interpretación, ¿ok? Les voy a compartir. Está en sus pantallas. Igual, son solo 3. No ordenen el balance general para que no nos coma el tiempo, ¿ok? No hagamos el punto 1, hagan solo el punto 2, es decir, pero van a necesitar tener el activo corriente, el pasivo corriente y demás, ¿no es cierto? Identifiquen las cuentas, hagan las sumas y traten de calcular el test de acidez, el de liquidez y el de endeudamiento a corto plazo.
Mira, no tenemos el ejercicio. ¿Terminamos, chicos? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Chicos, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. ¿Cómo le fue, Paola? Le veo con cara de preocupación. ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿cómo le fue? Técnicamente está listo, pero técnicamente no más. Ah, porque, a ver, espérenme, ya los voy a proyectar para... A ver, indíquenos el suyo, por favor, ¿ya? Compártanos un ratito la pantalla y veamos. Ahí está. No sé si los valores son correctos, pero... A ver, déjame, a ver. A ver, desarrolle usted su idea, y yo le digo. ¿Ya? Ok, listo. En la prueba ácida del 2001, ya, el indicador, el ratio sale 1.63. Eso Correcto. quiere decir de que la empresa va a poder cubrir sus deudas sin necesidad de efectivizar sus existencias, ya por cada dólar de deuda, 1.63 dólares para cubrir las deudas, ¿no? En el 2001, ¿no es cierto? En el 2001, sí. Pero en el 2002, definitivamente se endeudó mucho y ese ratio cambió completamente y ahora solo vamos a tener 16 centavos para cubrir cada dólar de deuda sin efectivizar los inventarios, porque eso es lo que mide la prueba ácida, sin efectivizar los inventarios. Correcto, es decir, sin venderlos, ¿no es cierto? La razón de liquidez, exactamente, la razón de liquidez me salió que el primer año estábamos supremamente líquidos con 13 dólares por cada dólar de deuda, 13.95 dólares por cada dólar de deuda. Y en el 2002 llegamos a duras penas a 49 centavos por cada dólar de deuda. Es decir, no alcanzaríamos a cubrir las obligaciones corrientes de corto plazo bajo ningún... Y en lo que es la concentración a corto plazo, lo que es en el 2001, teníamos una concentración del 9% y en el 2002 eso subió al 44%. Es decir, nuestra deuda corriente se incrementó como más del 30 y algo de por ciento. O sea, estamos más endeudados a corto plazo. A ver, Paola, los primeros índices súper bien, así que mis felicitaciones. Súper bien. ¿Ya? Solo quisiera que me pongan la concentración a corto plazo o el endeudamiento a corto plazo. ¿Cómo lo calculó? Con el pasivo corriente dividido para el total del pasivo. Y el total del pasivo en el 2001 es, a ver, el endeudamiento a corto plazo, 203 sobre 1200, exactamente. Déjame ver en dónde tenemos. 203 sobre, sí. 203. Ya, ¿por qué 2200? Esa no nos cuadra, no me cuadra a mí. Porque es sobre el total del pasivo. Es el corto plazo con el largo plazo. Pero el total del pasivo es 1200. Sí, no, porque los acreedores a corto plazo son 203 y a largo plazo son 2000. A ver, espérenme que estoy justo en eso ahorita. A ver, tengo mi patrimonio neto, tengo mi pasivo no corriente en el 2001 es 2000 y en el 2002 3866. Mi pasivo corriente en acreedores es 203 y en el 2002 es 3000. Sí. Correcto.
Espérenme, les voy a proyectar el balance ordenado, ¿ya? Espérenme. A ver. ¿Dejo de compartir? Ay, perdón. Perdón, sí, por favor, deje de decir, porque yo no puedo compartir, Paola, gracias. Ok. Ejercicio 2, déjenme buscarle. Aquí está. Bien, ustedes pueden ver en las pantallas, ¿no es cierto? Sí pueden ver ya ahí, ¿no es cierto? Diciendo que no me deja ver a mí, ya. El balance de general ordenado está en sus pantallas, ¿no es cierto? Así quedaría. ¿Correcto? Si yo voy calculando, por ejemplo, mi test de acidez, que como bien lo decía Paola, me da en un año 1,63 y en el otro 0,16, que justamente es la liquidez excesiva, ¿no es cierto? Es decir, como bien decía, en un año tengo plata, pero el otro no me alcanza para cubrir mis deudas a corto plazo. En el índice de liquidez, en el 2001 tengo 13,94 y en el 2002 2,49. Y aquí hablamos de diagnóstico, ¿no es cierto? Tengo menos recursos y aquí hay un valor que también diferimos, Paola, ¿no? Que es en el primer año es 13,94 y en el segundo año es 2,49. Usted tenía 0,49, si es que no me equivoco. Al final, a pesar de que en el 2002 tenemos menos recursos, seguimos teniendo la forma de enfrentarlo. Es decir, que aunque no tenemos en la misma cantidad que en el 2001, pero sí tenemos los recursos para enfrentar nuestras deudas a corto plazo. A corto plazo, quiere decir que también tenemos recursos ociosos en existencia, es decir, que están desperdiciados. Cuando tenemos, a veces pensamos que nosotros tengamos este índice de liquidez súper alto, es decir, digamos que tengo un índice de liquidez de $60,000. ¿Qué quiere decir? Que ese valor en más está desperdiciado, no está produciendo, ¿no es cierto? Podría darme mayor rentabilidad. Y el endeudamiento a corto plazo, en el 2001 tenemos 0,169 por cada dólar de recursos propios, se utiliza 0,169 de ajenos. Ese es el endeudamiento a corto plazo. Entonces dice que tenemos un poco de endeudamiento a corto plazo, ¿no es cierto? Justamente por eso va el 203. ¿Por qué a corto plazo? Porque si vemos en mi balance aquí, en el 2001 tengo 203 en mis acreedores, ¿no es cierto? Acá. Y la suma de los 1,200 viene de acá, Paola, mi patrimonio neto. Mi capital más mi reserva es 1,200 y mi capital más mi reserva en el 2002 es 1,260. De ahí viene mi razón de endeudamiento de corto plazo. Sí, solo que en el 2002 yo tengo 3,000 en mi endeudamiento a corto plazo. Sí, lo podemos ver aquí en mi endeudamiento a corto plazo. Tengo 3,000 acá. Y tengo en el 2001 203. Entonces mi razón de endeudamiento a corto plazo es justamente el producto entre mi pasivo corriente y mi patrimonio neto. ¿Okay? Ese es el endeudamiento a corto plazo. Y si queremos a largo plazo, solo vamos a cambiar estos valores de acá, con mi pasivo no corriente, que es a largo plazo, versus mi patrimonio neto, y voy a tener cuál es mi razón de endeudamiento a largo plazo. Entonces es importante que tengamos siempre el numerador y denominador de estas razones financieras, porque obviamente están relacionadas entre ellas para nosotros poder definir a qué es nuestro equivalente. ¿Okay? Paola, le voy a colocar el +1. ¿Alguien más hizo algo de este ejercicio? Yo también hice, pero no alcancé a hacer del 2002. A ver, Fabián, solo hice del 2002. A ver, proyéctame el suyo. Voy a dejar de compartir el mío, ¿ok? Fabián me dijo, ¿no es cierto? Proyéctenos el suyo, Fabián. Sí, ya, a ver, ya voy. Ahí. Sí. A ver, el test de acidez nos da igual que todos, Fabián. Dígame usted, ¿cuál es la interpretación del test de acidez? Igual que representa los fondos que se tiene sin tener que vender el inventario.
o las existencias que se tienen. Correcto, ese es el 1.63, ¿no es cierto? Es decir, la liquidez que yo tengo en forma excesiva para hacer frente a mis deudas a corto plazo, es decir, que tengo recursos, ¿no es cierto? Que puedo para poder enfrentar. Eso es del 2001. Ya, el de liquidez, ¿de qué año calculó? Igual del 2001. Correcto, 13.9, sí, está bien. 13.94. ¿Y qué es lo que nos dice este índice de liquidez? Que se tiene recursos de más, demasiado diría yo. Correcto, es decir, que estamos con recursos ociosos, ¿no es cierto? Ajá. Que no están produciendo para la empresa, correcto. Y el endeudamiento a corto plazo. Igual calculé como la compañera dividiendo el pasivo, a ver, el pasivo corriente para el pasivo total, la verdad. Ya, tenemos que hacerlo para el patrimonio neto, que es lo que nosotros tenemos, ¿ok? Eso es lo único que hay que cambiar. Ya, ok, gracias Fabián. También tenemos más uno. ¿Alguien más me dijo que tenía el ejercicio? Geraldine. Yo hice el ejercicio, ingeniera, pero le puedo enviar una foto porque estoy en el trabajo, no. No me mande la en el foto, solo teléfono. dígame cuánto le salió. Ah, ya. A ver, me salió en la liquidez, en el 2001 1.34 y en el 2002 0.3. El de acidez no le terminé de hacer, pero tengo listo para calcularle nada más. Y en el de endeudamiento, ese sí alcancé a hacer. ¿Ya cuánto le salió el endeudamiento? El de endeudamiento me salió en el 2001 2.38. 2002, 2.38. ¿Y en el 2001? Eso, y en el 2001 me salió 0.16. Ya, correcto. Sí, es correcto. A ver, entonces espérenme un momentito. Fabián se queda con más 2, Paola se queda con más 2 y Geraldine más 1, ¿no? Porque hicimos un solo ejercicio. Ok. Eso va a ser todo por el día de hoy. Nos hemos pasado también un poquito del tiempo. Les agradezco a ustedes por estar conectados y sobre todo a las personas que están participando. Lo importante de la gestión financiera es que ustedes puedan hacer ejemplos reales y ejercicios que les permitan interpretar correctamente para tomar decisiones y en eso vamos a enfrascarnos en la siguiente clase. Les agradezco enormemente por estar conectados. En esta semana califico sus tareas y subo las notas, ¿ok? Que tengan una buena noche. Nos vemos en una próxima clase. Buenas noches, ingeniera.